Bien, el tema primero es el Estado. Ustedes vieron, si se quiere, los elementos, aquellas cosas, vamos a decirlo así, que tiene el Estado y que lo definen. Por ejemplo, si uno pensase en un ser humano, diría brazos, manos, piernas, cabeza. En un Estado, ¿qué decimos? Territorio, nación, soberanía y demás. Gobierno. Pero así como uno podría decir, bueno, el ser humano no es nada más que brazos, piernas, cabeza, tampoco el Estado es soberanía, todos esos elementos en sí mismos. Si uno tuviese que definir al Estado, digo, si yo tuviese que definirlo, yo diría que es un conjunto de instituciones. Si alguien me preguntase, bueno, ¿y qué es un conjunto, qué es una institución? Una institución, creo que lo habíamos dicho, alguna vez lo he dicho en primer año, es un conjunto de comportamientos que están regulados por alguna norma o por la costumbre. ¿Sí? Es decir, nosotros actuamos por normas o por costumbres. El Estado tiene como conjunto de instituciones, es decir, como conjunto de normas que regulan comportamientos, tiene, obviamente, ejerce su control sobre todo un territorio, sobre la población, y lo ejerce, como vieron la semana pasada, por medio de un gobierno y demás. ¿Así va bien? Dicho esto, el Estado es un conjunto de instituciones que ejercen la administración por medio de dos mecanismos. Un mecanismo es el consenso, es decir, por medio del acuerdo con la sociedad. El segundo mecanismo es la coerción, la coacción, la fuerza. En otras palabras, o nos comportamos como dice la norma porque estamos de acuerdo con la norma, o nos comportamos como dice la norma porque si no nos sancionan. Aplicado esto, algo simple es, hay gente que no cruza con el auto en rojo, el semáforo en rojo, por respeto a otros transeúntes y está de acuerdo que hay que organizar, y hay otros que no lo cruzan por miedo a que le pongan una multa. Como fuere, el Estado tiene esos dos mecanismos para obtener acatamiento de la población. ¿Va bien? Ya sabemos que el Estado, entonces, como ese conjunto de instituciones, piensen que regula, ese Estado regula toda la vida social, toda, desde nuestras relaciones familiares, porque el Estado regula la familia, hasta, imagínense ustedes, no sé, quieren poner un negocio, el Estado regula cómo lo tienen que poner. Es decir, por medio de un conjunto de derechos y obligaciones regula todo. ¿Regula nuestra libertad? Sí. Regula todo. Es cierto que si el Estado no logra tener un control efectivo, poco regula. Es decir, por ejemplo, si uno piensa, ¿qué pasa si voy a un barrio donde hay mafias que lo controlan? ¿Sí? En ese caso, el Estado no llega a tener un control, pero hay alguna institución, por ejemplo, una mafia, que sí lo tiene. O sea, los territorios siempre están bajo control de alguna institución. Si vamos a Sicilia, es la mafia siciliana. Si vamos a la Argentina, no voy a decir qué mafia es, pero todos conocen que van a un barrio y hay un control del territorio. ¿Sí? Dicho esto, hasta acá lo que es el Estado. ¿Está bien? Cuando uno piensa en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, perdón por decir la historia del hombre realmente, en realidad es la historia de la humanidad. Voy a decir una frase que es complicada. La historia de la humanidad es la historia de la violencia antropológica ejercida contra la propia humanidad. ¿Qué significa esto? Por un lado tiene que ver con el patriarcado, pero por otro lado también tiene que ver con el modo en que se fueron constituyendo las relaciones políticas. ¿Por qué? Y porque queda claro que el Estado es una institución política. O sea, alguien me podrá decir, bueno, pero su origen es social.
no hay sociedad sin Estado. Y yo responderé, es cierto. Pero en cuanto entramos en ese debate, ya salimos del Estado y entramos en la teoría del Estado. ¿Y qué es la teoría del Estado? Es el modo en que interpretamos a ese conjunto de instituciones que controlan y administran la vida social. ¿Hasta va bien? Y una teoría del Estado, como su nombre lo indica, es nada más que una teoría. No es la realidad del Estado, es el modo en que le asignamos un sentido a ese conjunto de instituciones. Y el sentido es tan variable como las ideologías que quieran pensarlo. Esto quiere decir, yo puedo pensar al Estado como producto de un contrato social, como decía Rousseau, donde todas las personas en igualdad de condiciones acuerdan ceder el poder a un gobernante. ¿Sí? Pero también puedo pensarlo como una forma de dominación de clases, donde por medio de esta institución un sector se aprovecha de otro sector, ¿sí? Y obtiene un beneficio. Lo puedo pensar también como un sistema, como parte de un sistema político, donde ese conjunto de instituciones recibe demandas de la sociedad, más planes, mejores calles, más alumbrado, mejores escuelas, la demanda que quieran, y a partir de esa demanda la procesa y da un resultado, una política educativa, una política de alumbrado, diferentes políticas. Es decir, lo puedo pensar incluso como un sistema, lo puedo pensar casi les diría en 100 formas diferentes. Todo eso es la teoría del Estado. Y hay tantas teorías del Estado como puedan imaginarse. Nosotros vamos a hablar, no hoy, pero vamos a hablar en próximos encuentros, básicamente de 4 teorías. La de Weber, la de Marx, la de Gramsci, y creo que me faltaba una. Y una teoría más que ahora no me acuerdo. Pero vamos a hablar de 4 teorías nada más. ¿Por qué? Perdón, y la cuarta teoría es la teoría liberal del Estado. ¿Por qué? Y porque no nos da el tiempo, porque esta materia no es teoría del Estado, no es una introducción a la teoría del Estado, sino que es una materia más geopolítica y lo único que tratamos de hacer es que tengan simplemente una introducción tardía, creo yo igual, a lo que es la teoría del Estado. Entonces ya sabemos lo que es el Estado como conjunto de instituciones que administran el territorio por medio de la coacción, por medio de 2 mecanismos, legitimidad y coacción. Sabemos que el Estado como conjunto institucional siempre seguido por alguna teoría, es decir, por algún conjunto de ideas que le dan sentido. ¿Está bien? Y por último, nos quedaría en estos 20 minutos nombrar lo que es el Estado moderno. Queda claro, desde que la humanidad empezó a organizarse, se dio alguna forma de organización política. Si uno piensa en grupos de cazadores-recolectores, tenían alguna forma de juntarse y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos la comida? ¿Cómo resolvemos para dónde ir a cazar? ¿Cómo resolvemos? Eso es una organización política. ¿Está bien? A medida que la humanidad se desarrolló, queda claro que el hombre dejó de vivir para subsistir, es decir, dejó de cazar y recolectar, y empezó a producir. En ese momento es cuando se produjo la revolución agrícola, el hombre se independizó más de la naturaleza y empezó a producir más de lo que necesitaba para vivir. Es decir, comenzó a haber un excedente. Y en cuanto apareció el excedente, nos guste o no nos guste, empezó otro debate. Había que proteger el excedente, había que proteger las cosechas, eso significó protegerla de otros grupos y comenzó el hombre a armarse, comenzó una división social del trabajo nueva, y automáticamente lo primero que observamos es, con la agricultura aparecen las primeras ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? El ejemplo que ustedes habrán estudiado alguna vez son las polis griegas. Es decir, son pequeñas unidades políticas y administrativas, ¿no? Donde se organizan políticamente.
Atenas es casualmente el mejor ejemplo, al igual que Esparta, de polis, es decir, de ciudades-estado. Las primeras ciudades-estado, para que se den una idea, son Sumer y Akkad, en la cuenca del Tigris y el Éufrates, en lo que es el Golfo Pérsico, donde hoy está Irak, para que se den una idea. Y más o menos surgen en el 3500 a.C. Esas ciudades-estado fueron desarrollándose hasta llegar más o menos al famoso Imperio Romano, ¿se acuerdan? En la época antigua. En la Edad Media, hasta acá más o menos la historia se va entendiendo de cómo se fue dando esa organización política. En la Edad Media lo que observamos es básicamente la aparición de la nobleza, el desarrollo de la nobleza, de una nueva forma de gobierno basada en el feudalismo como sistema económico, ¿está bien? Y ese feudalismo como sistema económico se apoyaba en la idea de la desigualdad natural de las personas. O sea, las personas nacemos desiguales. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Y la respuesta que podríamos obtener en la Edad Media era por voluntad divina. Ahí aparece la famosa teoría del derecho divino de los reyes, es decir, los reyes son reyes por voluntad de Dios, y más o menos el Estado fue desarrollándose a partir de esta idea de monarquía absoluta. Es decir, el monarca gobernaba un territorio, ese territorio lo administraba dándoselo a los nobles, y la nobleza se ocupaba cada uno de los nobles de su propio feudo. ¿Hasta iba claro? Pero eso no es el Estado moderno, todo eso es un poco la historia del Estado. De golpe, en algún momento de la historia, el primer momento es en Inglaterra, en 1570, se produce una revolución. Esa revolución la va a liderar Oliverio Cromwell, ¿sí? Y básicamente lo que va a suceder es que va a dar inicio a un proceso, a tres procesos. Anotemos tres. Voy a poner acá tres procesos que van a confluir en lo que llamamos el Estado moderno. Esos tres procesos son centralización del poder. Si ustedes piensan en la Edad Media, cada feudo era una unidad político y administrativa casi independiente. O sea, lo que el señor feudal hacía en su territorio, nadie se lo cuestionaba. ¿Sí? El monarca, el rey, mientras le diesen su tributo, no preguntaba qué pasaba en el territorio. Casi les diría, le daba absolutamente lo mismo. Mientras le lleven granos, no había problema. Entonces, lo que observábamos en la Edad Media es que el poder no estaba centralizado en una persona, sino que estaba lo que llamamos una diáspora. Estaba dividido en pequeñas unidades que eran los feudos. Primer punto. Segundo proceso. Por un lado, el poder se centraliza y por otro lado, comienza a abandonarse la idea del derecho divino. El otro proceso es la, ahí no me sale la palabra, laicidad, queda horrible dicho así. O sea, el Estado se vuelve laico, ¿cómo lo diríamos? Se comienza a dar un proceso por el cual se abandona esta explicación religiosa y comienza a buscarse una explicación racional del Estado. ¿Sí? Yo diría que es laicidad. Acabo de inventar una palabra, me parece. Quiero decir que es laico. Laico. Exactamente. Muy bien, Mica. Eh, la palabra exacta es secularización del poder. Parecido igual. Quise decirlo, quise buscar una palabra simple y me compliqué la vida. Pero lo que quise dar a entender es que se abandona esta explicación de que las cosas pasan porque Dios lo quiere y se comienza a buscar una explicación de orden racional. O sea, las cosas pasan porque alguien las hace, digámoslo de este modo. Esto se llama secularización del poder. Al secularizarse el poder, uno puede responsabilizar a los gobernantes. ¿Sí? Es decir, ya no pasaba que Dios quería que la gente pase hambre y por... No, ahora empezaba a suceder que
si se pasaba hambre, era responsabilidad del que gobernaba. Este es el segundo proceso. Y el último proceso, Mica, ¿querés indicarlo vos? Antes que yo, con una palabra simple, me encanta. Centralización, secularización y se ríe, Mica. ¿Hasta acá se va entendiendo bien? No quiero hablar muy rápido por varias cosas. Por un lado, porque reconozco que puede pasar que alguien esté limpiando, no sé, haciendo la cama y escuchando, ¿no? O andando en bicicleta y escuchando, o haciendo lo que quieren escuchando, y bueno. Y la otra es exactamente el desarrollo de una estructura burocrática. Es cierto que los reyes gobernaban, pero los reyes no tenían muy claro qué pasaba en las tierras. ¿Por qué? Porque básicamente para poder saber qué pasa hay que poder escribirlo. O sea, uno necesita tener el control de la escritura. ¿Por qué? Porque un informe escrito es una cosa y un informe es como el teléfono descompuesto. Digo, si alguien viene a contarle, imagínense al rey de España, ¿no? Se tenía que enterar lo que pasaba en estas tierras. El viaje duraba 3 meses, mínimo, si es que llegaba el barco. Entonces tenía que enterarse lo que pasaba en el Perú. Había que venir en caballo de Perú hasta el puerto. Del puerto es esperar que salga un barco. El barco tardaba como 3 meses en llegar a España. De ahí tenía que otra carreta ir. Si no se ponía por escrito, podía pasar que se muera la gente en el camino, que se enferme el que tenía la información. Manejaba la escritura, manejaba el poder. En la Edad Media, la escritura la manejaba la iglesia. Por lo tanto, eso explicaba por qué mucho del poder pasaba por la iglesia. Pero de golpe empezó a haber, por eso digo, son tres procesos, empezó a haber un sector que se profesionalizó en tal nivel que empezó a manejar la escritura y empezó a controlar efectivamente al Estado. Incluso lo controlaba más que los propios reyes, porque insisto, la monarquía vivía en su propio palacio y en su mundo, ¿sí? Y lo cierto es que esta burocracia profesional trascendía, o sea, más allá del gobernante, seguía viviendo. Entonces, burocratización, centralización y secularización dieron lugar al Estado moderno. ¿Y qué es el Estado moderno? Claramente tiene que ver con la modernidad y tiene que ver con una idea simple, la idea de que todos somos iguales. O sea, esos procesos se consolidan en la Revolución Francesa y ponen fin a la monarquía absoluta y dan inicio a lo que conocemos como Estado moderno en sentido estricto. Es decir, un Estado que se apoya en la idea de un hombre, un voto, en la idea de igualdad ante la ley, en la idea de todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y esto es lo que llamamos el Estado moderno. Es un Estado que se apoya en la norma. En este sentido, el Estado moderno es un Estado liberal. ¿Qué significa Estado liberal? Liberal significa que los derechos están pensados en ese Estado como una forma de proteger al individuo frente al abuso del poder. Todo el sistema está pensado en esos términos, en términos liberales. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque piensen que el liberalismo como ideología es una ideología que se desarrolla sobre todo a partir de las ideas de Locke, pero que encuentra por ahí mayor profundidad o se consolida con Montesquieu, con Rousseau, con los pensadores, lo que llamamos el iluminismo. Eh, Ese Estado moderno, o mejor dicho, el liberalismo, se tiene que enfrentar a las monarquías absolutas en Europa. Y las monarquías absolutas eran el Estado. Hay una frase muy conocida dicha por Luis XVI, cuando van a cuestionarlo por la política del Estado, y el rey dice, yo soy el Estado. Esa es la síntesis de cómo el liberalismo tiene que enfrentar a las monarquías. En ese sentido,
insisto, el Estado moderno es un Estado liberal, pero es también liberal en otro sentido más. Hay una frase que no quiero decir que es su telos, su idea básica, su fundamento mismo, es el principio de propiedad. Es decir, de propiedad privada, no de propiedad privada. Y la centralidad de esa propiedad privada, lo más privado de todo, es obviamente la persona, el concepto de persona. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Cómo me pasé mucho de los 20 No, minutos? sí, Podemos parar la pero grabación si querés. exacto. Era 6:30, pero ni que lo hubiera sabido, mira. Hubo un trabajo de síntesis muy grande. ¿Querés pararlo acá, Mico, un segundo? Para que no sea